Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de progresiones aritméticas y también creo que ya han visto la parte de progresiones armónicas. Entonces podríamos incluso realizar un poco de ejercicios de eso. Aunque principalmente ah, quería ver si hacemos un poco de ejercicios de aplicación, ¿ya? Entonces, lo primero será el valor de compra de compra de una computadora es de $12,500. Y su depreciación anual es de $1,875. Encuentre el valor de la computadora después de 6 años. Entonces, este es un ejercicio ya propiamente donde vamos a aplicar lo que hemos visto de progresiones aritméticas, porque digamos, eso es algo que pasa dentro de la economía. Los bienes empiezan a depreciar según van pasando los años. Entonces, digamos, uno compra originalmente una computadora a $12,500. Sin embargo, después de un año o después de 2 años, ya no la puedo vender por esos $12,500, sino ya tiene un valor menor, tanto por el uso, el desgaste que sufre la computadora o también el hecho de que las tecnologías digamos, esta computadora empieza a quedar un poco obsoleta, ¿no? Frente a las nuevas tecnologías que van saliendo. Entonces, por eso se da esta depreciación que aparece aquí. Entonces, digamos, mi computadora va a empezar valiendo 12,500, que fue cuando yo la compré. Pasa un año y sería los 12,500 menos 1,875. ¿Sí? Es decir, pasó un año y ya no vale los 2,500, sino tengo que restarle este 1,875. Ujú. Entonces pasa otro año y tengo que restar 2 veces este 1,875. Por eso multiplico aquí por 2. Que es a este número que tengo aquí, restarle otra vez 1,875. Y así continúo. Entonces, como ustedes pueden ver, esto se convierte en una progresión aritmética, donde el enésimo término viene a ser 12,500, el primer término. En este caso es menos n-1 por 1,875. O, lo voy a escribir así. Nosotros sabemos que la fórmula general es más n-1 que multiplica a d, ¿sí? Pero en este caso d es menos 1,875, ¿sí? Porque se está restando cada vez este valor de 1,875. Por eso tengo que incluir también el signo menos. Perfecto. Entonces, si ustedes reescriben esto, digamos operando, nos quedaría 14,375 menos 1,875 por n. Por eso la n la pongo al final. Entiendo que se está multiplicando por esta letra n. Listo.
Entonces, me pide el valor de la computadora pasados 6 años. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular A sub 7. Ustedes tal vez me digan, bueno, pero ¿por qué no calculo A sub 6? Que este en teoría me diría después de 6 años. Esto ya es una cuestión de interpretación del ejercicio. De hecho, a veces pueden darse estos malos entendidos a la hora de resolver, pero eh, ante cualquier duda creo que lo mejor es preguntar incluso al docente o al que está evaluando en ese momento para saber qué estaba pidiendo. ¿Yo por qué lo estoy haciendo acá? Yo entiendo que este de aquí viene a ser el año cero. ¿Por qué? O sea, este es el año cuando yo compré la computadora. ¿Ya? Este valor que tiene acá es después de un año. Yo sé que después de un año ya vale menos 1875. ¿Ya? Esto de acá sería después de 2 años. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, si me está pidiendo el valor después de 6 años, digamos, el año cero está correspondido al término A sub 1, este está correspondido al término A sub 2 y este está correspondido al término A sub 3. Entonces, si me está pidiendo por después de 6 años, yo voy a calcular A sub 7. ¿Ah? Como digo, esto más es un tema de interpretación, así que calcular A sub 6 o A sub 7, para mí yo diría que ambas formas son correctas. Y entonces, A sub 7 no es nada más que 14.375 menos 1.875 por 7. ¿Sí? Y esto es justamente 1.250. Entonces, si yo compro esta computadora y la quiero vender después de 6 años, ya no la voy a vender por lo que me costó, sino por estos $1.250. Nada más. Mm, ya. Otro ejercicio. Varios postes se apilan de la siguiente forma. 24, perdón, 25, 24, 23 y así. Mm, De manera que hay 12 capas. Yo voy a explicar a qué me estoy refiriendo con todo esto. ¿Cuántos postes hay apilados? A lo que me estoy refiriendo es, yo tengo aquí el primer poste, el segundo poste y así. Bueno, los estoy dibujando como bolitas, pero imaginemos que son postes, ¿ya? Entonces, esta es una capa y en la siguiente capa se van apilando las cosas. De hecho, lo voy a hacer más grande para que se vea bien. A ver, sí. Esta sería la primera capa. En esta primera capa hay 25 postes, ¿ya? A eso me estoy refiriendo con que están apilados de esta forma. Ahora, en la siguiente, ¿cómo está? Así. ¿Ya? Es decir, estoy apilando unos sobre otros, ¿ya? Y de manera que aquí, en esta segunda capa, hay 24, ¿ya? Luego apilo más arriba, así, de manera que aquí hay 23, y así sucesivamente. Esta, como digo, sería la primera capa, esta de acá, esta de aquí sería la primera capa, esta de acá sería la segunda, esta de acá sería la tercera, ¿ya? Entonces, si me dice, hay 12 capas de estos números, perdón, de estos postes, ¿cuántos postes hay en total apilados? Entonces, esto me forma primero que nada una sucesión
o una progresión aritmética de la forma 25, 25, 24, 23 y así sucesivamente. Y aparte me dice que hay 12 capas apiladas, ¿ya? Es decir, si el 25 está en la primera capa, 24 son la segunda capa, 23, así, la, la doceava capa es en el término a sub 12. ¿Sí? Esta sería la doceava capa. Y me está preguntando cuántos postes hay apilados. Entonces, si yo quiero saber el número de postes, yo tendría que calcular esto. A sub, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, esto sería el S sub 12. ¿Por qué? Porque yo tengo que sumar esta cantidad que son los elementos de la primera capa, más estos de la segunda capa, más estos de la tercera y así, hasta los de la segunda capa. Doceava capa, perdón. Y yo ya sé cómo calcular esto. Yo sé que S sub n no es más que n medios que multiplica a 2a más n menos 1 por d. ¿Sí? En este caso, n es 12. Entonces, 12 sobre 2 que multiplica 2a. Aquí puse a, pero bueno, en realidad aquí es el primer término, entonces sería 2 por 25 más n menos 1, sería 12 menos 1. Y por d, aquí el d es menos 1, ¿sí? Porque cada vez se va reduciendo en 1 el número de postes que estoy apilando. Entonces me queda simplemente resolver esto, que sería 6 por 50 a menos 11. ¿Sí? Esto sería entonces 6 por 39. Y esto es 234. Hay 234 de estos postes apilados así. Y como ven, son aplicaciones, bueno, algo sencillas, pero prácticas de las progresiones aritméticas. Ahora, hagamos esto. Un autocine tiene espacio para 20 autos. En la primera fila, con 22 autos. En la segunda fila, ah, 24 en la tercera, y así sucesivamente. Si hay 21 filas, calcule, bueno, la pregunta es ¿cuántos autos pueden estacionarse? Entonces, en la primera fila tenemos 20 autos, en la segunda tenemos 22, en la tercera tenemos 24 y así. Entonces tenemos una progresión aritmética. Sabemos que hay 21 filas, entonces tendríamos que calcular hasta el término a sub 21, ¿sí? Es decir, hasta el 21, hasta el término número 21, ese es el número de autos que entran en la fila número 21. Si yo quiero saber cuántos autos pueden estacionarse, yo tengo que calcular S de 21. O sea, sumar todos estos elementos hasta el término 21, ¿sí? Porque ya estaría sumando las capacidades de las filas 1 hasta la 21. Entonces
Entonces esto se convierte en 21 medios, que multiplica a 2 por el primer término, 20, más 21 menos 1, por la diferencia que en este caso es 2. Y nos queda 21 sobre 2, que multiplica a 40, más 40, eso es 80. Nos queda 21 por 40, y esto es 840. Sí, 840. Entonces entran 840 autos en este complejo. Hagamos un último ejercicio de aplicación y podemos pasar a ejercicios de medias armónicas. Vamos a esto. Un arquitecto diseña un teatro con 15 asientos en la primera fila, 18 en la segunda, 21 en la tercera, y así. Y así va a seguir, ¿no? Entonces, si la capacidad será de 870, ¿cuántas filas debe tener el teatro? ¿Ya? Nuevamente, es un ejercicio muy parecido a los anteriores. La única diferencia es que antes nos decían cuántos términos tenemos que sumar. Ahora básicamente nos están preguntando cuántos términos tenemos que sumar para alcanzar un valor que determina. Tenemos la sucesión 15, 18, 21, etcétera. Y vamos a llegar a un término a sub n. No sabemos cuántos términos vamos a sumar. De eso no conocemos todavía. Pero sí sabemos que cuando calculemos esta suma S sub n, tiene que darnos 870. Porque recordemos, si yo sumo todos estos términos, estoy sumando la capacidad de cada fila que va a tener el teatro, ¿sí? Entonces me estoy preguntando, ¿cuántas filas tengo que sumar para alcanzar una capacidad de 870? Esto sabíamos que era n medios de 2 por a sub 1 más n menos 1 por d. Yo voy a ir despejando de aquí. 2 por a sub 1 se convierte en 2 por 15, porque a sub 1 es 15. Más n menos 1, que no sé cuánto vale, y d en este caso es 3, ¿sí? Porque en la progresión va aumentando en 3, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 2 por 870, ¿sí? Despejé el 2 de aquí. Entonces de aquí nos va a quedar 30 menos 3, que eso es 27, más 3n, es igual a 2 por 870, que esto es 1740, si no me equivoco. ¿Sí? De aquí voy a sacar que 3n es 1740 menos 27, y esto va a ser 1723. 3, corrige, 13. Más 7, sí, ahí está. Esto hay que dividirlo para 3 y nos va a quedar que n es 571. Es decir, el teatro tiene que tener 571 filas para alcanzar esta capacidad, lo cual, pues, si lo pensamos ya más relacionado a la realidad, pues no suena muy creíble que un teatro tenga 571 filas, o quién sabe, tal vez es un teatro muy grande. Ahora, podemos pasar a hacer un poco de ejercicios de lo que son ah, medias armónicas, ¿okay? O
más bien progresiones armónicas. Primero que nada, una progresión armónica, digamos A1, A2, así, es, o mejor, una sucesión, una progresión en general, decimos que es armónica, sí y solo si sus inversos, o sea, cuando yo formo esta nueva sucesión, esta tiene que ser aritmética. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Yo puedo decir que esta de aquí, uno, un medio, un tercio, un cuarto, esta es una progresión armónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo formo sus inversos, yo veo que esto es uno, 2, 3, 4, y esta de aquí es aritmética, facilito de ver, ¿sí? Entonces, en general, nosotros podríamos entonces deducir directamente que ah, una progresión armónica, o más bien nosotros podríamos encontrar el término general de una progresión armónica, ¿sí? Digamos, ah, esto creo que se vería mejor con un ejercicio, que es los primeros tres términos, ah, los primeros tres términos de, lo voy a poner así, una progresión, lo voy a escribir como pH, ¿sí? Progresión armónica. Son un tercio, tres octavos, tres séptimos. ¿Ya? Calcular el sexto y octavo término. Perfecto. Ya. Más que llenar de fórmulas las cosas, creo que ah, más que llenar de fórmulas todo, creo que es más fácil ir razonando cómo se comportan los ejercicios eh, ¿eh? para, para luego poder aplicar estas técnicas a otro tipo de ejercicios más generales. Ya. Me dice que estos términos de aquí forman los primeros términos de una progresión armónica. Entonces yo sé que sus inversos, que serían el 3, 8 tercios y 7 tercios, eh, forman también una progresión aritmética, ¿sí? Sé que estos están en progresión aritmética, ¿ya? Entonces yo puedo decir que el enésimo término de esto viene a ser el primer término más n menos 1 que multiplica la diferencia. ¿Cómo calculo la diferencia? Fácilmente. Yo puedo restar este término y su término siguiente, nada más. ¿Sí? Y ustedes verán que esto da menos un tercio. ¿Sí? Lo cual cuadra porque si yo al 3 le resto un tercio, obtengo 8 tercios. Si yo vuelvo a restar un tercio, obtengo 7 tercios y así. Es decir, efectivamente, estos elementos son los primeros términos de una progresión armónica. Entonces, aquí menos un tercio. Y esto entonces se convierte en 4 tercios menos 3 tercios. No, menos un tercio por n. ¿Sí? Solamente distribuir.
Un tercio por menos uno se vuelve más un tercio y 3 más un tercio es 4 tercios. ¿Sí? Luego me queda el menos n tercio. ¿Ya? Si yo quiero el sexto término de la progresión armónica, ¿qué sería? Voy a denotar con C sub n a los términos de la progresión. Esta sería la progresión armónica, nada más. ¿Ya? Con esto, así voy a denotar a los elementos de la progresión armónica. Es decir, este de aquí sería el C1, este de acá sería el C2 y este de acá sería el C3. Mm, ya. Mm, ya. Entonces, si yo quiero calcular, entonces yo sé que C sub n, los términos de la progresión armónica va a ser 1 sobre A sub n, ¿sí? Porque A sub n, ¿cómo está definida? Como justamente los inversos de estos términos que encontré antes, ¿sí? Es decir, para escribirlo de esta forma, yo primero definí que A sub n va a ser 1 sobre C sub n, ¿sí? Por eso es que A sub 1 es 3, que es el inverso del primer elemento. El segundo es 8 tercios, que es el inverso de este elemento. Y el otro es 7 tercios, que es el inverso del elemento de acá. ¿Ya? Entonces yo directamente puedo decir que C sub n es 1 sobre A sub n, ¿sí? Despejo. Y entonces yo con esto ya puedo encontrar fácilmente el sexto término, sería 1 sobre A sub 6. Y tengo que calcular A sub 6 en base a la fórmula que tengo aquí. ¿Okay? 4 tercios menos 6 tercios. Ah, sí, que eso se convierte en menos 2 tercios. Sería 1 sobre menos 2 tercios. Y esto es menos 3 medios. Ajá. Y a sub 8 también sería 1 sobre, perdón, C sub 8. Sería 1 sobre A sub 8. Y esto sería 4 tercios menos 8 dividido para 3. Y esto es 1 sobre menos 4 tercios, que esto es menos 3 cuartos. Listo. Como pueden ver, a la hora de trabajar con progresiones armónicas, lo que uno hace por lo general es traducirlo a, a elementos de, de una progresión aritmética y con eso trabajar directamente con la progresión aritmética en lugar de con la progresión armónica. Bueno, por lo general suele ser más sencillo. Mm, Ahora, mm, si los números X, Y y Z están en progresión armónica, demostrar que Y es igual a 2X por Z dividido para X más Z. Mm, mm, Ya, este ejercicio puede al inicio verse extraño porque no sabemos todavía, no nos dan números fijos como tal, o sea, no nos está dando valores tipo 1, 3, así. Entonces, nos preguntamos primero, ¿qué significa que estos números estén en progresión armónica? ¿Ya? Que estos números estén en progresión armónica significa, como ya mencioné antes, que sus inversos forman una progresión aritmética. O sea, 1 sobre X, 1 sobre y 1 sobre Z forman o están en progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo yo esta progresión aritmética? Primero necesito saber la diferencia. Y la diferencia, yo digo que tiene que ser
1 sobre y menos 1 sobre x. Y como la diferencia siempre tiene que ser igual, yo sé que esto también tiene que ser 1 sobre z menos 1 sobre y. ¿Sí? Esto es porque al estar en progresión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos siempre tiene que ser la misma. Es decir, si yo hago 1 sobre y menos 1 sobre x, tiene que ser exactamente lo mismo que si yo hago 1 sobre z menos 1 sobre y. Y de aquí puedo operar, porque digo, bueno, aquí tengo una ecuación. Veamos a dónde me conduce esta ecuación. Si yo opero esta primera resta de fracciones, me quedaría x menos y. O más bien, ¿qué podría ser esto? Puedo hacer 1 sobre y más 1 sobre y es igual a 1 sobre z más 1 sobre x. ¿Sí? Este término de aquí lo pasé al otro lado y a la x que está acá la pasé al lado de acá. Eso fue lo que hice. Simplemente estoy despejando. Acá estoy sumando fracciones con el mismo denominador, entonces me queda 2 sobre y es igual a x más z dividido para x por z. Hice la suma de fracciones. Ahora, aquí yo puedo despejar los términos, ¿sí? O voy a hacer esto. Mira, en números reales, yo sé que si yo tengo que dos fracciones son iguales, entonces sus inversos al momento de girar los términos también siguen siendo iguales, ¿sí? Nada más, o sea, si ustedes tienen igualdad de dos fracciones, pueden invertir ambas fracciones y no ha pasado no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿qué me quedaría? Y sobre 2 es igual a xz dividido para x más z. ¿Ah? Y esto significa que y es igual a 2x por z, despejo el 2, dividido para x más z. Y miren, esto es justo lo que yo quería llegar. Entonces, si me da tres números en progresión armónica y me dice que demuestre una igualdad, lo que primero trato de hacer es entender qué significan eh, que los términos estén en una progresión armónica, ¿no? O sea, entonces sus inversos están en una progresión aritmética y puedo eh, deducir cosas a partir de ahí, ¿sí? A partir de las propiedades de las progresiones aritméticas que conocemos. Ahora, otro ejercicio. Si a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado están en progresión aritmética, demuestre, ah, demuestre que c más b, a más c y b más a están en progresión armónica. Perfecto. Entonces, ahora no es el caso que teníamos antes. Antes teníamos que teníamos una progresión armónica y de ahí podíamos decir, pues ahora tenemos que demostrar que formamos una progresión armónica. ¿Sí? Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Si estos números están en progresión armónica, perdón, aritmética, eh, están en progresión aritmética, entonces sabemos que b cuadrado menos a cuadrado es igual a c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Esto sale, como digo, porque la diferencia entre dos términos consecutivos tiene que ser siempre la misma. Y nosotros a partir de aquí podemos factorizar. Sí, veamos, de aquí podemos sacar que b menos a por b más a es igual a c menos b por c más b. A ver, podemos llegar aquí.
Ahora, hagamos un pequeño paréntesis. Queremos demostrar que estos términos de aquí están en progresión armónica. ¿Qué significa? Que 1 sobre C más B, voy a escribir todo, C más B, A más C, B, B más A, están en progresión armónica si y solo si 1 sobre C más B, 1 sobre A más C y 1 sobre B más A están en progresión aritmética. Y estos números están en progresión aritmética si y solo si sus diferencias son siempre las mismas. 1 sobre A más C menos 1 sobre C más B tiene que ser igual a 1 sobre B más A menos 1 sobre A más C. Ajá. Y de aquí sigamos operando a ver a qué podemos llegar. A ver, de aquí nos quedaría que C más B menos A más C dividido para A más C por C más B es igual a A más C menos B más A dividido para B más A por A más C. ¿Sí? Simplemente resolví la resta de fracciones que me aparece ahí. Entonces aquí me quedaría B menos A dividido para miren, como aquí tengo una igualdad de fracciones y este denominador aparece en común, puedo simplificar este A más C con este A más C de acá. ¿Por qué? A este término en el denominador que está multiplicando, yo lo podría pasar acá dividiendo, perdón, multiplicando. A ver, este término en el denominador que está dividiendo, que está multiplicando en el denominador, yo lo puedo pasar acá, a este de acá lo podría pasar acá, multiplicando el numerador, y por tanto se simplificaría con lo que queda acá. Pues por eso puedo anular estos dos términos de aquí, por eso. Y entonces aquí me queda B menos A sobre C más B es igual a C menos B dividido para B más A. Y miren, yo sé que estos de aquí están en progresión aritmética, ¿verdad? Entonces, esta igualdad de aquí se tenía. Y miren, que B menos A dividido para C más B es igual a C menos B dividido para B más A. ¿Ya? Simplemente paso a dividir este término de acá al otro lado. Y este de acá también paso a dividir al otro lado. Y es justo lo que yo quería probar. Quería llegar a esto. Miren, es como un análisis en retrospectiva, si, no sé si lo puedo decir así, pero yo quiero demostrar que estos de aquí están en progresión armónica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Demostrar que estos de aquí están en progresión aritmética. ¿Ya? ¿Y cómo demuestro que están en progresión aritmética? Que si yo hago estas restas, tienen que dar lo mismo, ¿sí? Porque ahí estaría diciendo que están, eh, o sea, o un número de elementos están en progresión aritmética siempre y cuando la diferencia de dos consecutivos sea la misma. Entonces, si yo quiero demostrar que estos de aquí están en progresión aritmética, tengo que concluirlo. Y fui trabajando en eso, ¿ya? Aquí resolví, esto de aquí se cumple si solo si pasa lo de acá, y de aquí yo pude encontrar que eh, esta igualdad, o sea, estos de aquí están en progresión armónica, sí y solo si se tiene esta igualdad de acá. Pero esta igualdad de aquí se cumple por lo que yo encontré acá arriba. Entonces, como esto de acá sí se cumple, yo puedo concluir que los términos sí están en progresión armónica. Estos C más B, A más C, B más A. Perfecto. Espérenme un minutito, por favor.
Ya. Disculpen la interrupción. Ya. Veamos otro más de este tipo. Sí, A, B, C están en progresión aritmética. Y B, C y D están en progresión armónica, demostrar que AD es igual a B por C. ¿Ya? Entonces, nuevamente, yo sé que A, B y C están en progresión aritmética. Entonces, yo sé que B menos A va a ser igual a C menos B. Hasta ahí puedo dejar esto y ver si luego lo necesito para algo más. A veces cuando uno tiene un problema de este tipo, lo importante es ir desmenuzando las hipótesis que tenemos para encontrar algún camino que nos permita llegar a nuestra conclusión. ¿Sí? Entonces, que C, B, C y D están en progresión armónica. Entonces, 1/B, 1/C y 1/D están en progresión armónica, perdón, en progresión aritmética. Esto significa que 1/C menos 1/B es igual a 1/D menos 1/C. Operando, nosotros llegamos a que B menos C sobre B por C es igual a C menos A sobre a ver, aquí estoy haciendo mal. Esto es una B. Entonces aquí es C menos D. Y aquí en el denominador está B por C. Muy bien. Entonces yo puedo, por ejemplo, simplificar esta C que aparece aquí. Ajá. Y veamos qué más se nos ocurre para trabajar aquí. Digamos, de aquí yo tengo que B menos C es igual a A menos B. Uno sobre C menos 1/B. C menos D por C. Simplificar la C. Entonces yo de aquí podría escribir que A menos B dividido para B es igual a C menos D dividido para D. Es decir, A sobre D que multiplica a A menos B es igual a B que multiplica a C menos D. A por D menos B por D es igual a B por C menos B por D. Y de aquí sale porque este menos B por D se va a anular con el menos B por D que está acá. Al momento en que este pasa a sumar, se van a anular y nos queda que A por D es igual a B por C, que es justo lo que queríamos llegar. Perfecto.
Y podemos, por el tiempo podemos concluir con este ejercicio que es la media armónica de dos números es 15 cuartos y su media aritmética es 4. Hallar ambos números. ¿Ya? ¿Cómo funciona este tipo de ejercicios? Primero hay que entender a qué nos referimos con la media armónica. Es decir, yo voy a denotar estos dos números como A y B. Estos van a ser los dos números que estoy buscando, ¿ya? Cuando me dice la media armónica, significa que A, 15 cuartos y B, que estos tres números están en progresión armónica. Es decir, si me da un número y dice, esta es la media armónica de dos números, significa que este numerito que está aquí, poniéndolo justo en el centro, por eso decimos que es una media armónica, poniéndolo justo ahí, nos quedan esto en progresión armónica. Y la misma idea para la media aritmética, significa que A, 4 y B están en progresión aritmética. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué puedo sacar de aquí? Entonces, que 4 menos A es igual a B menos 4. Y esto significa entonces que A, A más B es igual a 8. O miren, esto es lo mismo que poner que A más B dividido para 2 es igual a 4. Y pues todos sabemos que cuando decimos la media aritmética de dos números es sumarlos y dividirlos para 2. ¿Ya? Eso es lo que por lo general se aprende en el colegio. Y de hecho, esa definición de sumar los números y dividirlos para 2 es equivalente a esta que yo estoy mencionando aquí, que poner esos tres números forman una progresión aritmética. Ahora, de aquí, ¿qué puedo sacar? Que 1 sobre A, 4 15, 4 sobre 15 y 1 sobre B están en progresión aritmética, ¿sí? Por definición de la progresión armónica. Entonces, 4 quinceavos, eh, de hecho, bueno, no lo voy a hacer así, para no complicarnos mucho la vida. Y de aquí, ¿qué me sale? Me quedaría que 8 quinceavos es igual a 1 sobre A más 1 sobre B. ¿Sí? Yo de aquí, de esta ecuación de aquí, yo puedo despejar A. O más bien, aquí me va a quedar A más B dividido para A por B. ¿Sí? Es decir, voy a llegar a que 8A por B es igual a 15A más B. Estoy trabajando, estoy despejando de acá para quitarme los denominadores. Y yo sé que A más B va a ser siempre 8. Esto de aquí siempre va a valer 8. Entonces aquí esto me quedaría 15 por 8. Entonces A por B va a ser siempre 15. Perfecto. Entonces he llegado a estas dos ecuaciones que tengo ahora. Tengo que A más B es 8, esta es mi ecuación, y aparte de que A por B es 15. Tengo estas dos ecuaciones de aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver una?
yo puedo despejar, por ejemplo. De aquí yo puedo obtener que B es 15 sobre A. Y reemplazando eso en la ecuación de arriba, me va a quedar que A más 15 sobre A es 8. ¿Sí? Con lo que es, me quedaría que A cuadrado más 15 sobre A es 8. Y de aquí me queda que A cuadrado menos 8A más 15 es igual a 0. Resuelvo esta ecuación como una ecuación cuadrática. La raíz cuadrada de 64. 4 por 1 y por 15 dividido para 2. Aquí me quedaría 8 más menos la raíz de 4 dividido para 2. 8 más menos 2 dividido para 2. Y esto es 4 más menos 1. ¿Ya? Es decir, A puede tomar dos valores. A puede ser 5 o puede ser 3, ¿sí? Aquí con los dos signos. Y entonces B puede también tener dos valores, que podría ser 3 o podría ser 5. Entonces, miren, básicamente son los mismos números, solo que están cambiados los papeles. ¿Sí? Nada más. Entonces, estos de acá serían los valores que me sirven. A igual a 5 y B igual a 3. O sea, hay dos posibles soluciones, más bien. A igual a 5 y B igual a 3. O sea, estas soluciones vienen así en paquete. Cuando ya fijo el valor de A, se obtiene el valor de B. O la otra solución es que A sea el que vale 3 y que B valga 5. ¿Ya? Esos son los valores que me sirven. Y con eso terminamos el ejercicio y de aquí nos veríamos el martes. Gracias por la atención. Hasta luego.